El general Luis Rodríguez Bucio le quitó la máscara a 6 jueces que están favoreciendo con sus decisiones a pillos. Sigue la pudredumbre en el Poder Judicial. Mientras la piña se ha echado a perder, siguen favoreciendo a pillos los integrantes del cártel de la toga. Esto fue lo que informó el general Bucio, el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, desde Palacio Nacional. Ahora vamos a ver el caso de 6 casos de jueces que favorecen con sus resoluciones a presuntos delincuentes. El primero es el juez Julio Beredín Sena Velázquez. Él es juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. El día 7 de septiembre otorgó una suspensión provisional para evitar la extradición a Estados Unidos a favor de Vicente N., alias el Viceroy, ex líder del cártel de Juárez y requerido por la Corte Federal de Distrito Oeste en Texas, acusado de 46 cargos, entre ellos lavado de dinero, actividad criminal continua, importación y posesión con intención de distribuir cocaína y marihuana, entre otros. Adelante. Segundo caso es el juez Aníbal Castro Borbón. Él es juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora. Aquí hubo un detenido, Isidro N., por arma de fuego. El juez Castro Borbón dictó sentencia absolutoria a favor de Isidro N., un generador de violencia en el estado de Sonora, quien ante la presencia de elementos del ejército mexicano se introdujo ilegalmente en una propiedad privada, desde la cual agredió con armas de fuego a los elementos castrenses. A criterio del juez, y debido a que el morador del inmueble donde se introdujo Isidro N. ratificó de manera tardía, esto por temor a represalias, de manera tardía ante el juez de control, la autorización que dio a los elementos castrenses para ingresar al domicilio y realizar la detención, consideró razón suficiente para declarar nulas todas las pruebas y otorgar la absolución. Siguiente. Aquí es el caso del juez segundo de distrito en el estado de Tlaxcala, Anastasio Romo Vargas, y los magistrados del Tribunal de Apelación del 28 Circuito, Jesús Díaz Guerrero, Marcela Elizabeth García Cante y Jorge Sebastián Martínez García. El caso es de 4 presuntos secuestradores. El juez Romo Vargas y los integrantes del Tribunal de Alzada, a través de incidentes de cambio de medida cautelar a estas 4 personas integrantes de la delincuencia organizada y implicados en el secuestro de un adulto y un menor de edad en el estado de Tlaxcala, les otorgaron el beneficio de llevar su proceso en libertad, imponiéndoles solamente una garantía económica y el uso de localizadores electrónicos. Aquí vemos parte de la decisión del juez. Al ponerlos en libertad, pone en riesgo a las víctimas y testigos que declararon en su contra. Adelante. Tenemos el caso del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor. En el caso del abogado Juan N., acusado de defraudación fiscal. El 5 de septiembre, el juez Aquiles Villaseñor determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan N., un abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en su proceso por el delito de defraudación fiscal, aun cuando el juez reconoció el riesgo de sustracción del imputado. Sin embargo, Juan N. continúa interno en el reclusorio preventivo Varonil Norte, ya que aún prevalece la prisión preventiva oficiosa por el caso de Caja Libertad, donde se le vinculó a proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante. Siguiente caso es el juez Gerardo Genaro Alarcón
López, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y el caso es el de Emilio N. y agronitrogenados de Pemex. Aquí el juez Alarcón López ordenó la suspensión del procedimiento que se lleva a cabo en contra de Emilio N. por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al incluirlo en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alfonso N., además de que este último no ha cumplido con la totalidad del pago reparatorio a la paraestatal. De esta manera, Emilio N. obtiene una ventaja indebida en su proceso. Adelante. Además, el juez Alarcón López sustentó la suspensión del procedimiento indebidamente a favor de Emilio N. en una tesis aislada, aquí está, sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente a la Ciudad de México. Adelante. Siguiente caso es el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda en la Ciudad de México. Como antecedentes tenemos que el 2 de noviembre del año pasado, Ariadna Fernanda, de 27 años, fue encontrada sin vida en una carretera en el estado de Morelos después de estar desaparecida durante 3 días. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, Uriel N., en su calidad de fiscal general del estado de Morelos, no aplicó el protocolo de actuación para delitos de feminicidio y declaró de manera anticipada que la muerte de Ariadna había sido ocasionada por una broncoaspiración por intoxicación alcohólica. Esto dio ventaja y encubrió a los presuntos responsables, Rautel N. y Vanessa N., quienes posteriormente fueron detenidos. Por este caso se han cumplimentado 3 órdenes de aprehensión en contra de Uriel por diversos delitos y por otro caso se ha cumplimentado una 4ª orden de aprehensión, esto por el delito de tortura, como vamos a ver. Adelante. La primera orden de aprehensión fue por el delito de retraso de la justicia, esto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Uriel N. fue detenido en Cuernavaca, Morelos, el 4 de agosto pasado. A raíz de ello, los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Reinaldo Manuel Reyes Rosas y Carlos López Cruz, del 10º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, aquí en la Ciudad de México, el 1 de septiembre, ordenaron su inmediata libertad bajo el argumento de no haberse respetado su fuero. La segunda orden de aprehensión se dio por el delito de encubrimiento por favorecimiento, también por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo cual Uriel N. fue reaprendido el 2 de septiembre y el juez de control determinó mantener a Uriel en prisión por riesgo de fuga. Ante ello, los magistrados Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Asensio, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, aquí en la Ciudad de México, el 8 de septiembre concedieron la suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva. Adelante. Entonces se giró una tercera orden de aprehensión por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador, también por la Fiscalía de la Ciudad de México. Uriel N. fue aprehendido en reclusión el 8 de septiembre. Posteriormente los magistrados Miguel Enrique Sánchez Frías, Ana Marcela Sataraín Barret y Antonia Erlinda Velasco Villavicencio del séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, aquí en la Ciudad de México, el 13 de septiembre, resolvieron la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su inmediata libertad en razón de que cuenta con fuero. Una cuarta orden de aprehensión por el delito de tortura, esta fue producto de la solicitud de la Fiscalía del Estado de Morelos. El 13 de septiembre, la Fiscalía del Estado de Morelos le notificó a Uriel orden de aprehensión por el delito de tortura cometido en contra de Luis Alberto N., alias El Diablo, por lo que continúa recluido en el centro penitenciario del Altiplano. Por este caso, la Fiscalía General de la República atrajo ya la investigación. ¿Sería cuánto, señor presidente?
en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.